Al contemplar las profecías bíblicas, observamos que delinean un futuro lleno de eventos cataclísmicos que moldearán el destino de la humanidad. Sin embargo, estos eventos, aunque aterradores, no son solo un presagio de destrucción, sino también de redención y renovación. La batalla de Armagedón, por ejemplo, mencionada en Apocalipsis 16:16, se describe frecuentemente como el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien y del mal, donde Cristo triunfará sobre el anticristo y sus hordas. Este evento no es una mera batalla terrenal, sino un enfrentamiento espiritual cósmico, que involucra no solo a naciones, sino también a principados y potestades malignas. Esta batalla marca el clímax de una era, donde la humanidad finalmente verá la manifestación plena del poder y la justicia de Dios. La Escritura es clara al afirmar que, a pesar de la aparente victoria temporal del mal, el destino final está en manos del Creador. Como en Daniel 12:1, donde el arcángel Miguel se levanta para proteger al pueblo de Dios, así también en Armagedón, el ejército celestial liderado por Cristo prevalecerá, inaugurando un nuevo reino de paz y justicia. A través de esta comprensión, es posible ver las profecías no como una causa de miedo, sino como una invitación a la esperanza y la preparación. En medio del caos, aquellos que permanecen firmes en la fe encontrarán refugio en la promesa divina de redención. Esta esperanza es lo que motiva al creyente a perseverar, sabiendo que la victoria final pertenece al Señor. Esta narrativa continúa revelando el desarrollo de los eventos proféticos, donde el foco se dirige ahora a la apertura del primer sello, según se describe en Apocalipsis 6:1-2. En este momento crucial, vemos la entrada del anticristo en la historia mundial, simbolizado por el jinete montado en un caballo blanco, portando un arco y recibiendo una corona. Esta figura es frecuentemente malinterpretada como un mensajero de paz, pero su verdadera naturaleza es engañosa y destructiva. Aparece en escena como un líder carismático, ofreciendo soluciones a los problemas mundiales y promesas de paz, lo que inicialmente conquista la confianza de muchas naciones y pueblos. Sin embargo, este príncipe de paz es en realidad el gran engañador, cuya ascensión al poder marca el inicio de los juicios divinos sobre la tierra. Su promesa de paz es superficial y temporal, sirviendo solo para preparar el camino hacia conflictos aún más devastadores. Esta falsa paz es un reflejo directo de lo que Jesús advirtió en Mateo 24:45, donde Él avisa sobre aquellos que vendrían en su nombre, engañando a muchos. El anticristo es la personificación máxima de esta advertencia, utilizando el engaño como arma para consolidar su poder. La contemporaneidad de este símbolo se refleja en la tendencia moderna de confiar en líderes carismáticos que prometen resolver crisis globales con aparente facilidad. En tiempos de incertidumbre, la humanidad es frecuentemente seducida por discursos que prometen estabilidad y seguridad sin considerar el verdadero costo de estas promesas. La historia está llena de ejemplos de figuras políticas que ascendieron al poder con promesas de paz y prosperidad, solo para luego revelar sus verdaderas intenciones tiránicas. Estos líderes, con sus políticas de control y dominio, pueden ser vistos como precursores del anticristo, preparando la mentalidad global para aceptar tal figura en el futuro. Además, el símbolo del arco sin flechas que porta el jinete sugiere que el anticristo inicialmente conquistará sin violencia, sino a través de diplomacia y persuasión. Este enfoque engañoso es característico de los regímenes autoritarios que primero seducen con promesas de paz antes de imponer sus agendas de control. A partir de esta falsa paz, establecerá una base de poder que le permitirá iniciar los conflictos subsecuentes descritos en los siguientes sellos, culminando en guerras devastadoras y grandes tribulaciones. En este contexto, el primer sello sirve como una advertencia para que los creyentes disciernan los tiempos y no se dejen engañar por promesas vacías. La figura del anticristo es un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. Lo que parece ser una solución milagrosa puede, en realidad, ser el inicio de un camino de destrucción. Por lo tanto, es vital que la Iglesia esté atenta y anclada en la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad infalible,
En tiempos modernos, donde la información se difunde instantáneamente y las masas son fácilmente influenciadas por narrativas atractivas, la necesidad de discernimiento espiritual se vuelve aún más urgente. Las promesas de paz y prosperidad que ignoran los principios divinos y el arrepentimiento genuino son peligrosas y pueden llevar al mismo tipo de engaño que el anticristo utilizará para capturar el corazón de las naciones. Así, la apertura del primer sello es más que un evento profético distante. Es un reflejo de los desafíos que los creyentes enfrentan hoy, desafiados a distinguir entre la verdad de Dios y las mentiras seductoras del mundo. Este discernimiento es esencial para resistir las tentaciones de soluciones fáciles y engañosas que solo llevan a la ruina. Los creyentes son llamados a vigilar, a prepararse espiritualmente y a no dejarse engañar por el brillo ilusorio de líderes que, como el jinete del primer sello, prometen paz, pero traen destrucción. A medida que avanza el drama apocalíptico, la apertura de los sellos subsecuentes revela un escenario de creciente devastación, marcando la escalada del juicio divino sobre la tierra. Con la ruptura del segundo sello surge el jinete en el caballo rojo, símbolo de la guerra. Este jinete empuña una gran espada representando el poder de quitar la paz de la tierra e incitar a los hombres a matarse unos a otros. Esta imagen poderosa retrata no solo conflictos armados entre naciones, sino también discordias internas, civiles e ideológicas que dividen y destruyen sociedades desde dentro. Históricamente, la guerra siempre ha sido un catalizador de cambios profundos, pero a menudo a costa de inmensas tragedias humanas. Las guerras no solo devastan físicamente, sino que también destruyen el tejido moral y espiritual de las naciones. Dejan un rastro de destrucción que se extiende mucho más allá de los campos de batalla, afectando a inocentes y perpetuando ciclos de odio y venganza. Este jinete es un recordatorio de las consecuencias inevitables del orgullo humano y de la ambición desmedida, que frecuentemente culminan en conflictos violentos. A continuación, se abre el tercer sello, y aparece un jinete montado en un caballo negro, sosteniendo una balanza en la mano. Este jinete representa el hambre, uno de los flagelos que frecuentemente acompaña a la guerra. La balanza indica la escasez y la inflación extrema, donde los alimentos básicos se vuelven inaccesibles para la mayoría. El texto bíblico menciona medidas escasas de trigo y cebada vendidas a precios exorbitantes, destacando la gravedad de la situación. Esta imagen simboliza la desigualdad y la injusticia económica, donde pocos controlan los recursos vitales mientras muchos sufren. Este escenario de hambre se ve agravado por la guerra, que destruye campos, interrumpe cadenas de suministro y desestabiliza economías. Naciones que antes eran autosuficientes pueden verse de repente sumidas en crisis alimentarias, como es evidente en varias partes del mundo contemporáneo. En tiempos modernos, observamos crisis humanitarias en regiones devastadas por conflictos, donde la escasez de alimentos se usa como arma de guerra, resultando en desnutrición masiva y muerte. Finalmente se rompe el cuarto sello, y aparece el último jinete, montado en un caballo pálido cuyo nombre es Muerte, y el infierno lo sigue de cerca. Este jinete sintetiza el resultado inevitable de los tres primeros, la muerte a gran escala, ya sea por espada, hambre o pestilencia. Representa la culminación del juicio, donde la muerte se convierte en la realidad dominante para vastas poblaciones. En Apocalipsis 6:8 se dice que a este jinete se le dio poder para matar a la cuarta parte de la tierra, ilustrando la magnitud de la destrucción. Estos sellos reflejan, de manera casi literal, las crisis globales que enfrentamos hoy. Las guerras modernas, alimentadas por diferencias políticas, étnicas y religiosas, crean olas de migración forzada, hambre y epidemias. El aumento de la desigualdad económica y la explotación desmedida de los recursos naturales intensifican estos problemas, llevando a crisis humanitarias que afectan a millones. La actual pandemia, por ejemplo, sacó a la luz la fragilidad de las estructuras sociales y económicas globales, recordándonos cuán a merced estamos de fuerzas más allá de nuestro control. Estos jinetes apocalípticos no son solo figuras del pasado o símbolos proféticos distantes.
están vivos en las realidades actuales que amenazan la estabilidad global. Nos recuerdan que las decisiones humanas, motivadas por la ambición, la codicia y la negligencia, pueden desencadenar consecuencias catastróficas. Sin embargo, al mismo tiempo, estos eventos nos llaman a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva en buscar la paz, promover la justicia y garantizar que las necesidades básicas de todos sean atendidas. Es una advertencia para que no sigamos el camino de la destrucción, sino que nos volvamos hacia la rectitud, guiados por la sabiduría divina que trasciende las limitaciones humanas. El panorama sombrío de los primeros 4 sellos contrasta dramáticamente con el 5º sello, donde el enfoque se desplaza En Apocalipsis 6, 9, 11 vemos una escena impresionante. Las almas de los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron están bajo el altar, clamando por justicia. Esta imagen es poderosa y está llena de simbolismo, pues revela no solo la perseverancia de los fieles en medio de la persecución, sino también el reconocimiento celestial de su sacrificio. El clamor de los mártires no es una simple petición de venganza, sino un llamado a la justicia divina en un mundo que parece inmerso en la iniquidad. Estos mártires representan a todos aquellos que, a lo largo de la historia, han dado sus vidas por su fe, a menudo enfrentando tortura, persecución y muerte sin renunciar a su convicción. Ellos son el testimonio vivo del costo de seguir a Cristo en un mundo hostil, y su clamor refleja la expectativa de un juicio justo que solo puede ser realizado por el mismo Dios. Este escenario es profundamente relevante para los tiempos actuales. Aunque en muchas partes del mundo el cristianismo puede ser practicado libremente, hay regiones donde la persecución religiosa es una realidad constante y brutal. En países donde regímenes totalitarios o grupos extremistas dominan, los cristianos continúan sufriendo violencia, encarcelamiento e incluso ejecuciones debido a su fe. El sufrimiento de los fieles, por lo tanto, no es algo del pasado, sino una realidad continua que desafía a la Iglesia global a no olvidar a sus hermanos y hermanas en Cristo que enfrentan tales adversidades. El llamado de los mártires por justicia es una invitación a la acción para todos los cristianos hoy en día. Ellos nos recuerdan que, aunque no enfrentemos la muerte física por nuestra fe, somos llamados a vivir de una manera que refleje el compromiso total con las enseñanzas de Cristo, incluso ante la oposición. Además, el clamor por justicia también apunta a la esperanza escatológica, la certeza de que Dios, en su tiempo perfecto, traerá justicia y vindicará a su pueblo. Esta esperanza sostiene a los fieles en medio del dolor y la incertidumbre, recordándonos que el sufrimiento, por más intenso que sea, no es el capítulo final de la historia. En un mundo que a menudo parece indiferente al sufrimiento de los justos, el mensaje del 5º sello es un poderoso recordatorio de que Dios no ignora las lágrimas de sus siervos. Él ve, escucha y promete una respuesta. Sin embargo, la respuesta divina viene acompañada por un llamado a la paciencia. Los mártires reciben vestiduras blancas y son instruidos a descansar por un poco más de tiempo, hasta que el número de sus compañeros de servicio y hermanos sea completado. Esto sugiere que el sufrimiento de los fieles forma parte de un plan mayor, un misterio divino que culminará en la restauración y la justicia plena. En la era moderna, donde la voz de los oprimidos a menudo es silenciada o ignorada, la Iglesia es desafiada a ser la voz de aquellos que claman por justicia. Somos llamados a interceder, a actuar en nombre de los perseguidos y a mantener viva la llama de la esperanza, confiando en que Dios traerá justicia en su tiempo. El 5º sello, entonces, no es solo una visión del cielo, sino un desafío para la Iglesia en la tierra. Mantenerse firme en la fe, recordar a los mártires y trabajar por la justicia, sabiendo que la victoria final pertenece al Señor. La apertura del 6º sello en Apocalipsis 6, 12, 17 introduce un momento de gran tribulación que marca el inicio de catástrofes naturales sin precedentes. En este pasaje se desencadena una serie de eventos apocalípticos. Un gran terremoto, el sol se vuelve negro como saco de crin, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen del cielo y el cielo se enrolla como un pergamino. Las montañas y las islas son movidas de sus lugares, y la humanidad, aterrorizada,
intenta esconderse de la ira del Cordero. Estos eventos llenos de simbolismo no solo apuntan a la magnitud de la devastación, sino que también revelan la completa desconstrucción del orden creado, indicando que el fin de los tiempos se está acercando. El terror causado es universal, afectando tanto a reyes y poderosos como a esclavos y personas comunes. El lenguaje utilizado es deliberadamente dramático, evocando una reacción de temor y reconocimiento de la inminente intervención divina. Las catástrofes naturales de gran escala siempre han sido interpretadas como señales del descontento divino o presagios de cambios significativos en la historia humana. En tiempos antiguos, terremotos, eclipses y otras manifestaciones de la naturaleza eran vistos como manifestaciones directas de la ira divina. En la era moderna, aunque muchos de estos eventos son explicados por la ciencia, su intensidad y frecuencia continúan suscitando preguntas sobre su relación con las profecías bíblicas. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una creciente incidencia de desastres naturales. Terremotos devastadores, erupciones volcánicas, huracanes de intensidades sin precedentes y cambios climáticos que resultan en condiciones meteorológicas extremas. Muchos estudiosos y observadores religiosos han interpretado estos fenómenos como señales que apuntan al cumplimiento de las profecías apocalípticas. La fragilidad de la infraestructura global ante estos eventos y la incapacidad de prever o controlar completamente la naturaleza refuerzan la idea de que el mundo está a merced de fuerzas que están más allá del control humano. En el contexto del sexto sello, estas catástrofes son interpretadas no solo como fenómenos naturales, sino como acciones directas de Dios preparando al mundo para el juicio final. El desplazamiento de montañas e islas simboliza la remoción de las bases sólidas en las que la humanidad confía. Nada es estable, nada es seguro, todo está sujeto al poder soberano de Dios. Este reconocimiento de la vulnerabilidad total ante el poder divino es un tema recurrente en las escrituras apocalípticas. Además, el desespero de la humanidad al intentar esconderse en las cavernas y en las rocas de las montañas refleja una comprensión universal de que no hay refugio seguro contra el juicio de Dios. Esto resalta la cuestión de la preparación espiritual. La tribulación no solo expone la futilidad de los esfuerzos humanos para protegerse contra el juicio divino, sino que también destaca la necesidad urgente de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Esta gran tribulación sirve como un divisor de aguas, separando a aquellos que permanecen en rebeldía de aquellos que buscan refugio en la misericordia de Dios. Para los creyentes, es un llamado a la vigilancia y a la preparación, reconociendo que los signos de los tiempos no deben ser ignorados. La naturaleza extrema de estos eventos subraya la seriedad de lo que está por venir, y la única respuesta adecuada es prepararse espiritualmente, fortaleciendo la fe y permaneciendo firmes en las promesas de Dios. Así, el sexto sello no solo describe eventos cataclísmicos, sino que también sirve como una advertencia clara para la humanidad de que el fin se está acercando. Las catástrofes naturales que presenciamos hoy pueden ser vistas como precursoras de esas tribulaciones finales, un recordatorio constante de que el tiempo para el arrepentimiento es corto. Este sello, por lo tanto, refuerza la urgencia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, reconociendo que la justicia divina, aunque retrasada, es inevitable. Con la apertura del séptimo sello, conforme se describe en Apocalipsis 8:1, el silencio en el cielo por cerca de media hora marca un momento de solemne anticipación. Este silencio, denso y cargado de expectativa, simboliza la gravedad de los juicios que están a punto de ser desencadenados. Precede la serie de 7 trompetas que introducen una nueva e intensificada fase de juicio divino sobre la tierra, marcando una escalada de las catástrofes que ya estaban en curso. Las 7 trompetas que siguen no solo continúan la serie de juicios, sino que intensifican la destrucción y el caos que afligen al mundo. Cada trompeta suena una advertencia y con cada toque nuevas calamidades son desatadas, impactando directamente a la creación y a la humanidad. La primera trompeta, por ejemplo, resulta en granizo y fuego mezclados con sangre, que devasta 1/3 de la vegetación de la tierra, incluyendo árboles y toda la hierba verde.
Esta destrucción de la vegetación, que es fundamental para la vida en la Tierra, simboliza el inicio de una profunda crisis ecológica que se alinea con las preocupaciones actuales sobre el medio ambiente. La segunda trompeta intensifica aún más las catástrofes al traer una gran montaña en llamas, posiblemente un meteoro, que es lanzada al mar, destruyendo un tercio de las criaturas marinas y los barcos. Este evento representa un ataque directo a los recursos marítimos, afectando la cadena alimentaria y el comercio global, reflejando crisis económicas y ecológicas que pueden tener resonancias con las preocupaciones ambientales contemporáneas sobre la salud de los océanos y los impactos de la explotación humana. Con la tercera trompeta, una gran estrella ardiente, llamada Ajenjo, cae sobre las fuentes de agua, envenenando un tercio de las aguas potables, llevando a muchos a la muerte. Este envenenamiento de las aguas es una advertencia sobre la fragilidad de los recursos naturales y cómo la contaminación puede devastar poblaciones enteras, un tema que resuena en las actuales crisis hídricas y la contaminación de fuentes de agua en varias partes del mundo. La cuarta trompeta, al oscurecer un tercio del sol, de la luna y de las estrellas, simboliza la pérdida de luz y calor, fundamentales para la supervivencia de la vida en la Tierra. Este evento no solo representa la interrupción de los ciclos naturales, sino también el desespero espiritual que acompaña a la oscuridad física. La oscuridad trae consigo un sentido de abandono y desorientación, tanto literal como figurativamente, apuntando a tiempos de tinieblas espirituales y confusión global. Estas cuatro trompetas iniciales afectan directamente la naturaleza y los recursos esenciales de la humanidad, preparando el escenario para los juicios aún más severos que vendrán con las trompetas subsecuentes. Las últimas tres trompetas, conocidas como ayes, intensifican aún más el sufrimiento, enfocándose directamente en la humanidad y creando un escenario apocalíptico que alcanza su ápice en la batalla final entre el bien y el mal. El sonido de estas trompetas puede ser visto como un creciente clamor de advertencia divina, llamando a la humanidad al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Cada trompeta no es solo una descripción de desastres futuros, sino un llamado a la reflexión sobre el estado actual del mundo y la urgencia de volverse a Dios. Las catástrofes descritas sirven como señales inconfundibles de la inminente conclusión de la historia humana bajo la actual orden mundial. Además, la progresión de los eventos que acompañan a cada trompeta sugiere un mundo que se desintegra bajo el peso de su propia rebelión contra Dios. El ciclo de destrucción se intensifica, culminando en la necesidad urgente de un nuevo cielo y una nueva tierra conforme lo prometido en las Escrituras. Para los creyentes, estas trompetas refuerzan la necesidad de vigilancia y preparación espiritual, mientras que para los incrédulos representan una última advertencia antes del juicio final. En resumen, el séptimo sello y las trompetas subsecuentes no solo retratan el desenlace del juicio divino, sino que también sirven como un llamado poderoso a la humanidad para reconocer su dependencia de Dios y la necesidad de un verdadero arrepentimiento antes de que la historia llegue a su fin predeterminado. La apertura de las 7 copas de la ira de Dios, conforme se describe en Apocalipsis 16, marca el clímax de los juicios divinos sobre la tierra. Cada copa derramada intensifica el sufrimiento y la devastación global, trayendo consecuencias inescapables y definitivas para la humanidad. Estas copas representan la respuesta final de Dios al pecado y a la rebelión de la humanidad, culminando en la batalla de Armagedón, donde el conflicto cósmico entre el bien y el mal alcanza su desenlace. La primera copa es derramada sobre la tierra, resultando en llagas dolorosas y malignas que afligen a todos aquellos que poseen la marca de la bestia y adoran su imagen. Este juicio está dirigido directamente a aquellos que se han aliado con el anticristo, destacando la justicia divina que retribuye de forma proporcional a la rebelión. La aflicción física de estos individuos simboliza la corrupción espiritual que eligieron abrazar, mostrando que el pecado no queda impune. La segunda copa es derramada sobre el mar, transformándolo en sangre, y toda la vida marina muere. Este evento es una ampliación del juicio de la segunda trompeta,
Pero aquí el impacto es total, sin dejar espacio para la recuperación. La muerte completa de la vida marina simboliza la ruptura del ciclo natural que sostiene la vida en la tierra, apuntando hacia la destrucción final de lo que ha sido corrompido por el pecado. La tercera copa sigue un patrón similar, afectando las fuentes de agua dulce, que también se convierten en sangre. Esta acción demuestra que los recursos vitales que sostienen a la humanidad están ahora irremediablemente comprometidos. La respuesta angelical a este juicio reconoce la justicia de Dios al castigar a los que derramaron la sangre de los santos y profetas, enfatizando que la retribución divina es justa y merecida. La cuarta copa intensifica el castigo al ser derramada sobre el sol, lo que resulta en un calor abrasador que quema a los hombres. En lugar de arrepentirse, los hombres blasfeman contra Dios, negándose a reconocer. La sexta copa prepara el escenario para la batalla final al secar el río Éufrates, facilitando la movilización de las naciones hacia Armagedón. Este evento no es solo un movimiento estratégico militar, sino un acto de convocatoria divina, reuniendo a las fuerzas del mal para el enfrentamiento final. Armagedón, por lo tanto, no es solo una batalla física, sino la culminación de un conflicto espiritual que define el destino final de la humanidad. Finalmente, la séptima copa es derramada en el aire y una voz poderosa desde el templo en el cielo declara: «Está hecho». Un terremoto sin precedentes sacude la tierra, las ciudades caen, las montañas y las islas desaparecen, y una enorme tormenta de granizo completa la destrucción. Este juicio final es el acto conclusivo de la ira de Dios, demostrando que la paciencia divina ha llegado a su fin y que el juicio es irrevocable. La declaración, «está hecho», ecoa la consumación del plan de Dios, donde todo mal es juzgado y la justicia es plenamente establecida. Estas 7 copas representan la culminación de la ira de Dios, donde la gravedad de los juicios refleja la seriedad del pecado y la negativa a arrepentirse. Son un recordatorio poderoso de que la justicia divina no puede ser evitada y que, al final, la soberanía de Dios prevalecerá sobre toda la creación. Los juicios finales no solo castigan, sino que también purifican, preparando el camino para la renovación completa de la creación, donde el mal será erradicado y la justicia reinará para siempre. A lo largo de este recorrido por los eventos proféticos descritos en el Apocalipsis, hemos sido testigos de la progresión de los juicios divinos que comienzan con la apertura de los sellos y culminan en las 7 copas de la ira de Dios. Cada fase intensifica la seriedad de los juicios, mostrando cómo la rebelión de la humanidad contra Dios atrae consecuencias devastadoras. Desde la aparición del Anticristo, simbolizado por el jinete en el caballo blanco, hasta las catástrofes naturales y la destrucción final en Armagedón, la narrativa revela el inevitable cumplimiento de la justicia divina. Estos eventos no son meras historias o alegorías, sino advertencias sobre la realidad de la condición espiritual del mundo. Las trompetas y copas que siguen a la apertura del séptimo sello amplían el alcance de los juicios, impactando todas las esferas de la creación. Estos signos apocalípticos nos desafían a reflexionar sobre nuestra posición ante Dios, destacando la urgencia de una respuesta espiritual. A través de la recapitulación de las principales profecías, vemos que cada paso en el Apocalipsis sirve como un llamado al arrepentimiento y a la preparación espiritual. La palabra de Dios nos alerta sobre la necesidad de estar espiritualmente vigilantes, reconociendo que los signos de los tiempos no pueden ser ignorados. La dureza de corazón y la negativa a arrepentirse, incluso ante calamidades inmensas, ilustran la profundidad de la depravación humana y la necesidad urgente de transformación. En este contexto, el Apocalipsis no es solo un relato del fin de los tiempos, sino una convocatoria para reevaluar nuestras vidas a la luz de la eternidad. El mensaje central es claro: el tiempo para el arrepentimiento es ahora. La soberanía de Dios y su plan redentor se manifiestan a lo largo de cada juicio, ofreciendo una oportunidad para que la humanidad se reconcilie con el Creador antes de que la puerta de la gracia se cierre definitivamente. Si te gustó este contenido, suscríbete, comparte este mensaje y prepárate espiritualmente.
Estas enseñanzas no son solo para reflexión, sino para moldear nuestras vidas y nuestras elecciones. Al profundizar en estas profecías, somos desafiados a vivir de manera que refleje la seriedad de lo que está por venir, no solo para nosotros mismos, sino como testimonio para los demás. Compartir este mensaje es un acto de amor, una invitación para que todos se vuelvan a Dios mientras aún hay tiempo. Por lo tanto, al cerrar esta reflexión, que seamos motivados a buscar una fe más profunda, comprometida y vigilante, lista para el regreso de Cristo y la restauración final de todas las cosas.